un tema bastante largo. Vamos a tratar de que funcione bien. Como sabemos, el cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer con diferentes variaciones geográficas. Definitivamente la tamización, la prevención y el seguimiento aumentan la detección en fases tempranas. Se ha demostrado que existen factores de riesgo ambientales, demográficos y genéticos. Como en Estados Unidos es la tercera causa de muerte, y si nos acordamos, en el US Today, con la presidencia de Clinton, cuando se creó la ley Clinton, la directora del programa US Today se hizo una colonoscopia en vivo, y este fue mi primer paso para la creación de los programas de tamización en Estados Unidos y que se creara una de las cosas más importantes para que hubiera dinero y fondos para hacer tamización en cáncer colorectal. El 6% de la población en Estados Unidos en algún momento de su vida sufrirá algún tipo de cáncer colorectal, ya sea como un pólipo, como una lesión premaligna o como un cáncer avanzado. En Inglaterra es la segunda causa por muerte por cualquier tipo de cáncer y actualmente en Colombia es la sexta causa de muerte por cáncer de colorectal, con proyecciones para el 2045 hechas en forma especial, donde se demuestra que la mortalidad y la incidencia por cáncer de colon en Colombia van a ser iguales a la del cáncer gástrico. Por la alta prevalencia de la enfermedad, el curso lento, la existencia de métodos efectivos en el tratamiento de las lesiones preneoplásticas que pueden modificar el curso de la enfermedad, el cáncer colorectal, bajo todo punto de vista, es una entidad que cumple todos los criterios que justifican y deben hacer crear programas de tamización, tanto poblacionales como de oportunidad. ¿Por qué? Porque con eso podemos disminuir la incidencia y la mortalidad sustancialmente a través de estas acciones. Bajo esa perspectiva, tanto la incidencia como la mortalidad se pueden disminuir sustancialmente de estas acciones, o sea que haríamos prevención secundaria. La prevención primaria es cuando yo cojo y coloco en la población sustancias, modifico calidades de vida o modifico agentes ambientales que llevan al cambio de aparición o de la historia natural de la enfermedad. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer cuando hago tamización es aliviar la carga de la enfermedad o el burden de la enfermedad. ¿Cómo lo alivio? Mediante la detección de lesiones premalignas, mediante la detección de enfermedades en estadio temprano, lo cual me lleva claramente a una reducción en la mortalidad. Los objetivos de la tamización para disminuir la carga de la enfermedad, cuando nosotros hacemos un ASE iterativo, o sea, cuando valoramos una enfermedad desde el punto de vista de salud pública, tengo que valorar cuál es la carga de la enfermedad, o sea, cuál es la carga de la enfermedad en diagnosticarla en estadios tempranos, tanto para el individuo como para la sociedad como para el sistema. Entonces, lo que yo hago es, mi principal objetivo cuando yo hago tamización es poder detectar la enfermedad en estadio temprano para disminuir la mortalidad por la enfermedad y detectar lesiones premalignas para poder disminuir la incidencia de la enfermedad. Bajo esto y teniendo en cuenta que la enfermedad, les voy a decir por qué la tamización en cáncer colorectal sirve. Sirve porque todos los cánceres tienen algún componente adenomatoso demostrado en estudios de patología. Se ha visto que 1/3 de los tumores se asocian a adenomas sincrónicos en el momento en que se hace la resección. El riesgo de cáncer aumenta a medida que aumentan los adenomas y siempre se encuentra tejido adenomatoso en relación al cáncer. Estoy hablando y quiero hacer la salvedad de cáncer colorectal esporádico. Además, se ha visto que el cáncer se asocia a genes relacionados con la poliposis adenomatosa familiar y que cuando un individuo no acepta que se le reseca el pólipo y se le hace seguimiento, esos pólipos pueden desarrollar en un 4% cáncer a 5 años y en el otro 14% a 10 años. Definitivamente con esto se ha comprobado la secuencia adenoma-carcinoma. Eso no quiere decir que hayan cánceres que no se desarrollen a partir de pólipos. Sabemos que hay un grupo de cánceres esporádicos que no tienen esta relación adenoma-carcinoma, pero esta relación adenoma-carcinoma fue la que desarrolló todos los programas de tamización. Ustedes saben que pues, muchas veces sacamos pólipos hiperplásicos. Esos pólipos, cuando son muy grandes, también se pueden asociar a cáncer, principalmente del lado derecho. Sobre todo si tengo más de 20 pólipos, entonces constituyen un síndrome dentro de una historia familiar que es el síndrome de pólipos hiperplásicos y generalmente se asocian a mutaciones de metilación y del mismo gen genético del cáncer de seno.
Dentro de la fisiopatología de la secuencia de adenoma-carcinoma, esto se desarrolló a partir de los estudios de la poliposis adenomatosa familiar, donde son personas que tienen una patología autosómica dominante y tienen alteraciones del gen de la poliposis coli, y es un cáncer que se transmite indefectiblemente a los 40 años. Todos los individuos que lo tengan van a padecer cáncer de colon. Su tamización se hace de una forma diferente, se hace a nivel de consejería genética y no tiene nada que ver con el cáncer de colon esporádico, que es el que realmente del cual voy a hablar la tamización el día de hoy. Y el cáncer de colon hereditario no polipósico o el síndrome de Lynch es otro síndrome genético que tiene otra forma de estudio y de seguimiento que se hace a nivel de la consejería genética y de estudio de los genes que predisponen a la enfermedad. Pero de todas maneras quería hablarles de los criterios de Ámsterdam, que son los del síndrome de Lynch, porque cada vez más estamos viendo síndrome de Lynch. Acordemos que son cánceres de colon no polipósicos, o sea, no asociados a pólipos, pero sí asociados dentro de la estirpe familiar a presencia de cáncer endometrial principalmente o cánceres ginecológicos. Y esto se desarrolló y se llama el síndrome de Lynch en un sastre, una señora que vivía en Londres, y que comenzó a llorar cuando llegó un individuo a hacerse un vestido porque ya había cumplido 40 años y que indefectiblemente se iba a morir porque todas las personas en su familia se morían a esa edad. Y la característica genética que encontrábamos ahí son mutaciones de los genes de reparación, lo que lleva a una alteración de la apoptosis celular, y esto se define en una inestabilidad microsatelital. Yo tengo dos tipos de inestabilidades, genéticas y cromosómicas. Las cromosómicas son las que más se relacionan con el cáncer colorectal esporádico y las genéticas con los síndromes genéticos que constituyen síndromes asociados a otras patologías. De acuerdo, estas alteraciones genéticas o cromosómicas me van a llevar a características de diferenciación glandular y de diferenciación de los carcinomas. Estos carcinomas pueden ir de bien diferenciados a mal diferenciados. Cuando los tumores son muy indiferenciados o tienen células en anillo de sello, son los que tienen mayor agresividad y son los que producen mayor infiltración linfovascular. Y esto lleva a un muy mal pronóstico de los pacientes. Acordemos que en patología el 65% de los tumores son izquierdos, el 1% de los pólipos diminutos puede tener cáncer, la displasia de alto grado o el carcinoma in situ se confina siempre en la mucosa, pero puede tener mal pronóstico si tiene células en anillo de sello. Y es muy importante la clasificación y podemos utilizar en algunas ocasiones en colon la ultrasonografía endoscópica y es mandatorio el uso en el carcinoma rectal. Y es muy importante definir la presencia o no de metástasis. Dentro de este contexto, la recidiva en la anastomosis en las lesiones muy avanzadas puede alcanzar el 18%. La mayor parte de los cánceres que vemos en nuestro país y en el mundo son el 95%. Del resto, casi todos constituyen el síndrome de Lynch. Y de ese grupo de genéticos, menos del 1% son poliposis adenomatosas familiares. En Colombia la incidencia reportada, acordémonos que en Colombia no hay registros, y esta es la razón, y voy a hacer otra vez propaganda, que queremos hacer un registro nacional de pólipos, del cual hablamos cuando estábamos en Pereira, pero la incidencia registrada en los pocos registros que existen, que son el de Cali y en lo que se reporta en cancerología, se dice que la incidencia en Colombia puede alcanzar a 1.5 casos por 100.000 habitantes, donde en Estados Unidos es de 47 por 100.000 habitantes, y definitivamente con el aumento de la obesidad, y después les voy a decir por qué, estamos viendo un aumento en pacientes jóvenes. Esto es una poliposis adenomatosa familiar, esto es como por descansar la vista, vamos mientras seguimos hablando. Esto no es frecuente, este fue algún paciente que operé hace muchísimos años cuando comenzaba mi formación como cirujana. Los factores pronósticos en cáncer de colon tienen que ver con la penetración, o sea, con el T, con los ganglios linfáticos, o sea, con el N, y con el grado de diferenciación también me define pronóstico, y la técnica quirúrgica, porque acordémonos que la técnica quirúrgica o endoscópica, de acuerdo si es temprano, la primera oportunidad que tiene el paciente es la que va a definir también su pronóstico. Y el compromiso linfático y perivascular. El diagnóstico, pues acordémonos que no todo lo que sangra son hemorroides, sobre todo si aquí hay médicos generales, porque a eso va dirigido la charla de tamización. Generalmente los tumores de colon izquierdo se presentan como estenosis y los derechos con anemia. Siempre debemos hacer un tacto rectal cuando lleguen nuestros pacientes al consultorio, y la endoscopia es importante por la toma de biopsia.
El colon por enema realmente no forma parte de la tamización, pero en algunas ocasiones es muy importante para el diagnóstico y nos guía en el tipo de cirugía que vamos a realizar. Generalmente cuando hay síntomas ya no hago tamización. Cuando el paciente tiene síntomas yo hago diagnóstico. Entonces si el paciente llega con síntomas, pues el dolor abdominal, cambio de hábito, pues la mejor forma de diagnosticar al paciente es con la realización de colonoscopias. Los laboratorios son muy importantes porque el 50% de estos pacientes tienen anemia, estos pacientes pueden ser obesos, tienen aumento de fosfatasa alcalina que puede indicar metástasis hepática y el antígeno carcinoma embrionaria no es para diagnóstico, es para seguimiento y definir pronóstico de los pacientes. Si ya yo encuentro un pólipo, los pólipos son asintomáticos, o sea que los voy a encontrar dentro de un programa de tamización o como un incidentaloma, si lo queremos decir así. Definitivamente la mejor prueba, y ahora les voy a mostrar la evidencia, para hacer tamización en pacientes asintomáticos, o sea que no tienen ningún tipo de síntoma, es la sangre oculta en materia focal. Y esta sangre, el tamizaje, hay muchos artículos y les voy a mostrar todo el nivel de evidencia que existe. Pues hay artículos que iniciaron con colon por enema, por colonoscopias, por sigmoidoscopias, y en este momento estamos hablando de colonoscopia por resonancia, donde esta es la imagen que usualmente vamos a ver de un pólipo. La endoscopia se utiliza para tamización, para seguimiento, para diagnóstico y para tratamiento en algunas ocasiones. Actualmente el futuro de la colonoscopia para valorar pólipos tiene que ver con la magnificación y todos los procesos que han mejorado la visión. Los adenomas planos es muy importante seguirlos porque parece que no tienen una secuencia de adenoma carcinoma y pueden tener un peor pronóstico. Es muy importante que tengamos en cuenta que están apareciendo cuando hacemos mucosectomías o disecciones endoscópicas, debemos tatuar o marcar el sitio donde se realiza. No queremos ver más cánceres avanzados porque el pronóstico se limita, pero para esto entonces queremos ver más pólipos pequeños y para hacer esos pólipos pequeños nos permitirían hacer resecciones endoscópicas endoanales o seguimientos endoscópicos después de resección. Y tengamos en cuenta que actualmente existen muy buenas líneas de adyuvancia, tanto en primera y segunda línea, que tienen que ver con terapia hormonal dirigida a los factores de crecimiento vascular y epitelial. Bajo esa perspectiva, cuando yo hago diagnóstico de un cáncer colorectal, tengo que dividirlo en los tumores de colon y los tumores de recto. Es muy importante para la estadificación de los tumores de recto y quiero ser imperativa en eso, hacer un tacto rectal. Hay que hacer un TAC. La ultrasonografía rectal es muy importante porque me define el T y el N y me evalúa todo el complejo esfinteriano. Cuando los tumores son muy avanzados es importante hacer resonancias magnéticas con sonda para poder definir el compromiso mesorrectal. Estos son los diferentes equipos de ecoendoscopia. Aquí vemos un recto. Y les quería mostrar que la capa más importante de la ecoendoscopia es la muscular propia, que está marcada con las flechas, que es lo que me va a definir la presencia de invasión o no. Y en la estadificación preoperatoria es muy importante saber si el tumor se puede resecar localmente, si requiere neoadyuvancia y cómo se va a hacer el seguimiento. Es muy importante que tengamos en cuenta aquí, pues es una ecoendoscopia para darles la imagen. Es un tumor muy avanzado, es un T4 que está comprometiendo la próstata. El tumor infiltra la próstata. Esto es muy importante también tener en cuenta la distribución linfática, es lo que define la técnica quirúrgica de los pacientes. Y los principios en cirugía del cáncer de colon es que debemos remover la lesión primaria con márgenes adecuadas y todo el drenaje linfático. Se debe definir el abordaje de acuerdo a la localización. En este momento se va a hacer resección de metástasis hepáticas y pulmonares si existen y después poner terapias biológicas como el bevacizumab o el cetuximab. Pero quería decirles, esto ya no lo quiero volver a ver. Yo no quiero volver a dar quimioterapia, yo no quiero volver a tener tumores avanzadas, yo no quiero volver a ver metástasis hepáticas, yo no quiero volver a ver metástasis pulmonares. Por eso desde algún tiempo para acá hemos venido trabajando en evaluar cuál es el mejor método de tamización, seguimiento y prevención de los tumores colorectales. El grupo más importante no son los tumores, los síndromes genéticos de Lynch ni la poliposis anematosa familiar. Es el individuo normal que va caminando, que no tiene ningún antecedente, que no tiene ningún síntoma, al cual quiero evitarle que le dé un cáncer de colon.
haciendo de alguna forma para diagnosticar sus lesiones en forma temprana o sus lesiones premalignas. Para eso, la pregunta o la estrategia de búsqueda sería ¿cuál es la estrategia óptima de tamización para cáncer colorectal en los individuos asintomáticos mayores de 50 años? Esos individuos generalmente no los ve el gastroenterólogo. Esos individuos generalmente lo ve el médico de familia o el médico general en su consultorio, porque los que llegan a nuestro consultorio ya tienen síntomas. Nosotros no hacemos tamización. ¿Por qué 50 años? Porque se ha demostrado en el mundo que la incidencia de cáncer colorectal comienza a los 50 años. Por esa razón, revisando la evidencia, encontramos 24 estudios secundarios, o sea, guías de práctica clínica, y encontramos 9 revisiones sistemáticas. Cuando revisamos la evidencia, porque si tuviéramos tiempo la revisáramos toda, pero el resumen o las conclusiones de la revisión de esa evidencia es que la tamización con sangre oculta en ese, basado en guayaco, en personas con riesgo promedio. Riesgo promedio es el tipo de 50 años que no tienen ninguna enfermedad, que no tienen ningún síntoma, que no tienen ningún antecedente, reduce la mortalidad por cáncer colorectal con una evidencia de 1++. Esto está basado en 4 ensayos clínicos controlados, que son el de Minnesota, en los que se demostró que la mortalidad disminuía hasta en un 33%. Disminuye la mortalidad por cáncer colorectal, mas no disminuye la incidencia. La tamización con sangre oculta basada en guayaco no reduce la mortalidad global, pero sí reduce la mortalidad por cáncer. Y la reducción en la mortalidad por cáncer colorectal no es significativamente diferente si lo hago anual o bianual. O sea que yo en un individuo asintomático, si yo quiero hacer tamización de base poblacional, la puedo hacer cada 2 años con sangre oculta en materia fecal. Paremos un momentico acá. Hay 3 tipos de tamización. La tamización poblacional es la que se hace dentro de un marco de salud pública con una ley donde digo a todos los individuos de 50 años les voy a hacer sangre oculta en materia fecal y es una orden del gobierno. Eso es una tamización poblacional a la cual le tengo que medir indicadores y ver qué impacto va a tener en la sociedad. La tamización de oportunidad es la que hace el médico familiar o el médico general en su consultorio, que es el individuo que llega y le dice, doctora, yo tengo 50 años. ¿Qué exámenes me tengo que hacer? Entonces le dice el tacto rectal, la PSA y una sangre oculta en materia fecal. Eso es tamizaje de oportunidad. Y hay un nuevo tamizaje que aparece, que ahorita les voy a hablar de él, que es el tamizaje de preferencia. Y ahora les cuento cómo funciona. La evidencia actualmente es que se deben utilizar pruebas inmunoquímicas porque tienen mayor adherencia. Cuando yo hago un programa de tamización, yo tengo que medir la adherencia del individuo al uso de la prueba. La prueba en Estados Unidos con materia fecal, con colonoscopia, con sigmoidoscopia, no es muy buena. Las mediciones son por debajo del 40%. No existe una evidencia desde los ensayos clínicos controlados que la tamización con sigmoidoscopia sola, sigmoidoscopia con sangre oculta o colonoscopia reduzca la mortalidad por cáncer. Así nos quieran decir lo que quieran decir. La evidencia, yo aquí no tengo ninguna posición, simplemente estoy mostrando la evidencia que existe y se hizo búsqueda también en la literatura gris. Y la evidencia de estudios observacionales, o sea, evidencia tipo 2, dice que la tamización con sigmoidoscopia o colonoscopia podría en algún momento reducir la mortalidad por cáncer. En este momento, lo que sí les puedo decir es que la reducción de la mortalidad con la sangre oculta, con un riesgo relativo de 0,84 y un intervalo de confianza del 95% estrecho, dice que la reducción de la mortalidad puede alcanzar al 33% haciendo tamización anual y que es igual si lo hago anual o bianual. Y que definitivamente la tamización no disminuye la causa de muerte por otros tipos de cáncer en cáncer colorectal. Antes de seguir con el seguimiento, es muy importante que tengamos en cuenta una cosa porque eso si no me va a caer todo el mundo aquí. Existe un tema que es la tamización por preferencias. Entonces es cuando el tipo le dice, mire, la literatura dice esto, la colonoscopia no ha demostrado que disminuya la mortalidad, ni que disminuya la incidencia o la prevalencia, pero si usted quiere, que esto lo dice el Estudio Nacional de Pólipos con la doctora Winaber y el doctor Douglas Rex, ellos hacen el estudio pero no demuestran que haya una disminución en la mortalidad ni en la incidencia por cáncer.
lo que ellos demuestran es que al disminuir los pólipos podrían disminuir en un momento la incidencia. El problema de este tipo de estudios es que todos los estudios de la doctora Winawer y del doctor Douglas Rex son observacionales. Entonces, como yo estoy mostrando la mejor evidencia disponible, los únicos ensayos clínicos controlados que existen son para sangre oculta en materia fecal. Yo no estoy diciendo que la colonoscopia no sirva, simplemente que la evidencia que sustenta el uso de la colonoscopia no es tan fuerte como la evidencia que sustenta el uso de la sangre oculta en materia fecal. Bajo esa perspectiva, el doctor Douglas Rex y la doctora Winawer dijeron, hagamos otro tipo de tamización, hagamos tamización de preferencia. ¿Eso qué quiere decir? Usted se siente con su paciente y le dice, mire, la evidencia dice que la mejor forma de hacer tamización es con sangre oculta en materia fecal, pero yo quisiera que usted se hiciera una colonoscopia, porque una vez le puedo sacar el cólipo y no si sale la sangre oculta después de hacerle la colonoscopia, porque tocaría hacer una prueba confirmatoria, que sería la colonoscopia. Entonces, el individuo o el paciente es el que decide qué tipo de tamización se le puede realizar. Pero en este momento, desde el punto de vista de evidencia clínica, lo único que tiene soporte en ensayos clínicos controlados es la sangre oculta en materia fecal. Para el seguimiento utilizamos el antígeno carcinoembrionario, que es un antígeno oncofetal que debe desaparecer en el tercer trimestre del embarazo. Lo más importante es que cuando los tumores son muy indiferenciados no producen antígeno carcinoembrionario y que definitivamente el antígeno carcinoembrionario no es para diagnóstico, es para seguimiento y pronóstico de los pacientes. Sus niveles se alteran con el tabaquismo, siempre debemos tener un valor de referencia y lo más importante es el comportamiento. ¿Qué quiero decir? Que si yo tenía 3 y a los 5 años cuando le vuelvo a tomar uno al tipo tiene 30, pues tengo una recidiva. Pero si yo no tenía uno anterior, ese 30 pierde valor porque no sé cuál fue mi valor de referencia antes de operar durante el seguimiento del paciente. El seguimiento de estos pacientes, acordémonos que la mayor parte de las recurrencias en cáncer de colon ocurren a los 4 años. Que cuando la recibe es asintomática, pues es cuando me sirve el antígeno carcinoembrionario y ese antígeno carcinoembrionario, si yo soy juiciosa, me va a predecir que hay recidiva y una elevación persistente del antígeno carcinoembrionario es una indicación clara del uso de PET scan. También es importante que cada sociedad dice que se debe hacer cada 4 meses. Si está aumentado, se repetirá a las 2 semanas. Si persiste aumentado, pues lo que les dije ahorita, se va a hacer un PET scan. Ya creo que toca bajar. Es importante que los pacientes estén bien nutridos para ir a cirugía, que estén bien estadificados, que siempre la resección sea oncológica cuando el tumor es avanzado, que estemos preparados para hacer resección de metástasis, que hay muchas técnicas quirúrgicas y que cada vez es mucho más fácil hacerlas y que definitivamente no queremos hacer más procedimientos endoluminales, menos cirugías extensivas y resectivas, pero que si nos toca debemos estadificar bien al paciente, que en recto definitivamente debemos hacer neoadjuvancia para poder preservar los esfínteres y que lo más importante y que todo esto debe ir siempre dirigido a la calidad de vida de nuestros pacientes. Si no, tenemos que tener un buen manejo de terapias enterostomales, un buen manejo paliativo, un buen grupo de manejo paliativo y... Doctora, ya acabé. hemos terminado. Ya acabé. Muchas gracias. Muchas gracias.